Perfecto. Bien, hermanos, hoy vamos a terminar la clase que comenzamos la semana pasada, que habla acerca del pacto. Van a ver que el tema del pacto es fundamental para entender otro tema, otra doctrina fundamental en la teología reformada. Y para eso voy a retomar un texto bíblico que estudiamos la semana pasada. De hecho, lo voy a compartir en pantalla. Importante este texto. Colosenses 2, 11, 12. Ahí lo puse en pantalla en la versión Reina Valera contemporánea. Encuentro que lo explica, o sea, está escrito de forma clara. Reina Valera contemporánea. Dice, en él ustedes. ¿A quién se está refiriendo con en él ustedes? Ustedes, ¿quiénes son esos ustedes? Esos ustedes somos nosotros, la iglesia de Cristo. Y dice en él, en él. En él se refiere al Señor Jesucristo. Dice, en él fueron también circuncidados. Recuerdan que la semana pasada hablamos bastante de la circuncisión, que era el símbolo externo, físico, del pacto de Dios con su pueblo. O sea, cómo se sabía, cómo se identificaba una persona, un hombre particularmente, que era parte del pueblo del pacto, por medio de la circuncisión, una señal en su cuerpo, que se lo hacían cuando niño a los 8 días de nacido. Así decía la ley del Señor. Pero lo extraño es que el texto dice que nosotros también fuimos circuncidados. ¿Cómo? ¿Será que fuimos literalmente circuncidados como eran los judíos? No se refiere a eso. Dice, pero no me refiero, y aquí el texto mismo dice, pero no me refiero a la circuncisión física. No me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo. O sea, Cristo también nos circuncida. Cuando nos circuncida, en el momento de nuestra conversión a Cristo, cuando pasamos de muerte a vida, cuando nuestra vida es impactada, transformada por el Señor, cuando le recibimos como el Señor y Salvador de nuestra vida, dice que también somos circuncidados por Cristo. Entonces, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. O sea, es el nuevo nacimiento. Dejamos atrás ese viejo hombre, que sabemos nosotros que el viejo hombre permanece en nosotros, pero es dejado atrás en el sentido que ha perdido autoridad sobre nuestras vidas. Eso ocurre en el momento de nuestra conversión. Dice que consiste, esta circuncisión que nos hace Cristo, consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Deme un segundo de abrir la ventana a la gata que viene llegando. Ven, ven. Ya, ahí entró la gata. Ya, dice, estamos hablando que Cristo nos circuncida en el momento de nuestra conversión. Y esta circuncisión consiste en un cambio de vida, una nueva vida. Es decir, dejamos atrás el viejo hombre y ahora caminamos según la nueva naturaleza que nos está en Cristo. Continúa en el versículo 12. Cuando ustedes fueron bautizados, también fueron sepultados con él. Es decir, conecta esta circuncisión con el bautismo. Pero ojo, que el cambio de vida, esta circuncisión espiritual que hace Cristo, no ocurre en el momento del bautismo, ocurre antes. ¿Por qué? Porque miren cómo continúa el texto. Cuando fueron bautizados, fueron también sepultados con él, pero al mismo tiempo resucitaron con él por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. O sea, esta circuncisión ocurre por la fe en el poder de Dios, por la fe en Dios. ¿Cómo recibimos a Cristo? Por medio de la fe. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo somos circuncidados. No obstante, cuando somos bautizados, este bautismo actúa como un sello en nosotros equivalente al sello que representaba la circuncisión. Por eso es importante destacar que en este texto se establece la conexión entre circuncisión y bautismo. Aquí está hablando el texto de el significado espiritual del bautismo.
este texto no está hablando de formas de bautismo, no está hablando ni inmersión ni aspersión, está hablando del significado espiritual del bautismo, que el bautismo representa un dejar atrás una vieja vida y comenzar una nueva vida en Cristo. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados, es decir, murió su viejo hombre con él, pero al mismo tiempo resucitaron con él por el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Lo medular acá es ver la continuación que hay entre circuncisión y bautismo. Es decir, la circuncisión era la señal del pacto en el tiempo del Antiguo Testamento y el bautismo es la señal del pacto desde la venida de Cristo en adelante. Entonces, es muy importante que entendamos que así como se practicaba la Pascua en el tiempo del antiguo Israel, después de Cristo, esa Pascua es sustituida por la Cena del Señor. De hecho, el Señor celebró la última cena justamente un día de Pascua. Y la Iglesia cristiana siempre ha conmemorado la Pascua, pero no, perdón, ha conmemorado la Cena del Señor, la Santa Cena, pero no la Pascua. ¿Por qué? Ese sacramento, esa señal visible del pacto, que era la Pascua, fue sustituida por la Santa Cena. Así también otra señal del pacto, que era la circuncisión, fue reemplazada por el bautismo. ¿Alguna duda está ahí, hermano? ¿Estamos de acuerdo en lo que estamos hablando? ¿Sí? Ya, voy a dejar de compartir entonces. Entonces, avanzamos. Vamos a observar un caso particular. En el caso de Abraham, ¿Abraham recibió la señal del pacto? Claro que sí, la recibió. ¿En qué momento Abraham recibió la señal del pacto? Primero, ¿cuál es la señal del pacto que recibe Abraham? ¿Qué me va a responder eso? ¿Qué señal del pacto, qué señal visible recibe Abraham por tener una relación de pacto con Dios? ¿Cómo Dios sella a Abraham? ¿De qué forma lo hace? Si mal no recuerdo, era cuando Dios le prometía descendencia a Abraham. Estamos hablando de una señal O... física. Ah, no, no sé. La señal física que Dios pone en Abraham es la circuncisión. Recuerden, la señal del pacto de Dios con su pueblo los tiempos antes de Cristo es siempre la circuncisión. Perdón, ¿qué pasa, Miguel? Abraham fue circuncidado y esa circuncisión es la señal del pacto que Dios hace con Abraham y de ahí en adelante a todos sus descendientes. Entonces, Abraham recibe este sello, esta señal del pacto, siendo de muy avanzada edad, ¿cierto? Más de 90 años, con seguridad, tenía. Porque a Dios se le presenta cuando tenía 90 años y después a los 100 años es padre, pero en ese tiempo, después que Dios se contacta con él por primera vez, hace un pacto, mejor dicho, restablece el pacto con Abraham y lo hace circuncidarse y esta será la señal del pacto de Dios con Abraham. Cuando ves esta señal dices, recordarás que yo seré tu Dios y tú y tus descendientes serán mi pueblo. Ahora vamos a ver un texto que nos habla de esta experiencia de Abraham. Busquen Romanos 4:11, por favor. Romanos 4:11. Romanos 4:11, por favor. ¿Quién lo tiene? ¿Mano Cristian lo tiene? Sí, léalo, por favor. Romanos 4:11. Sí. Boté la Biblia textual, pastor, por si acaso. No, no es necesario votarla, si más adelante la vamos a ocupar. No, no, una Más broma. adelante la vamos a ocupar. Ya, a ver, cuando hablemos de salvación, vamos a ocupar la Biblia textual. Sí. 4:11 dice, y recibió la circuncisión como señal
como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Cuando Abraham fue justificado por la fe, ¿fue antes o después de su circuncisión, de acuerdo a lo que dice ese texto? Antes. Antes, Exacto, porque Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia y después de eso fue claro, circuncidado. circuncidado. Por lo tanto, en el caso de Abraham, primero creyó y después recibió la señal del pacto. Ahora, ¿qué pasa con los demás judíos, con los descendientes de Abraham? ¿Creyeron antes de recibir la señal del pacto o no? ¿A qué edad eran circuncidados los descendientes de Abraham? A los 8 días A de los nacido. 8 días. ¿Un niño de 8 días puede creer? No. No. Y sin embargo, recibían igual la señal del pacto. O sea, en el Antiguo Testamento vemos a un hombre que primero creyó y luego recibió la señal del pacto. Pero todos sus descendientes, cuando eran bebés, tenían 8 días apenas fueron sellados y fueron considerados como parte del pueblo de Dios, como parte del pueblo del pacto, porque su padre lo había circuncidado, mucho antes que tuviese la capacidad de creer. Ahora, ¿de qué le sirve a un hombre judío ser circuncidado si todavía ni siquiera conocía nada acerca de Dios, si todavía no creía? Bueno, cuando la señal la lleva desde niño el hombre, eso le sirve como un testimonio para que cuando sea adulto le recuerde que él es parte de un pueblo, de un pacto. Por lo tanto, esa señal física lo lleva o lo estimula a buscar a Dios, a buscar arrepentimiento y buscar a Dios. Vamos a ver un texto que enseña eso. Vean, por favor, Jeremías 4:4. Jeremías 4:4. ¿Qué le da otro hermano ahora? Hermano Patricio, ¿tienes Biblia? Sí, pastor, aquí la encontré. Jeremías 4:4, por favor, lee. Ya. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Ya, está hablando Dios por medio del profeta Jeremías a los varones de Judá. Todos los varones judíos eran circuncidados al 8.º día. Por lo tanto, todos estos hombres a los cuales va dirigida esta profecía ya estaban circuncidados físicamente. Pero miren cómo Dios les habla: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Es decir, Dios utiliza la señal física que había en su cuerpo como una ilustración para hacerles un llamado al arrepentimiento. Así que cuando un hombre recibe la señal del pacto, cuando es muy pequeño, esa señal actúa desde afuera hacia adentro. Dios utiliza esta figura para llamarlos al arrepentimiento, a circuncidar sus corazones. O sea, cuando un judío que era circuncidado cuando pequeño, esta señal física no garantizaba para nada su salvación, pero sí actuaba como un elemento ilustrativo, pedagógico casi, para recordarle que tenía que arrepentirse y poner la fe en Jehová su Dios. Así que no era inútil el que un niño pequeño llevase la circuncisión siendo tan pequeño mucho antes de creer, porque esta señal le recordaba que tenía que buscar y poner su fe en Jehová su Dios. Diferente es el caso de Abraham y probablemente
de los prosélitos judíos, esas personas que se hacían judíos siendo ya adultos, obviamente primero creían en el Dios de Israel y luego recibían la señal del pacto, como Abraham. Abraham creyó, después recibió la señal del pacto. Es decir, la fe interna de Abraham actuó hacia afuera, se manifestó externamente por medio de la señal del pacto. Pero en otras personas, la señal actúa de afuera hacia adentro. Cuando recibes la señal del pacto, cuando niño, esta señal actúa hacia adentro, recordándote que tienes que buscar a Dios. En el que la recibe como adulto, como primero creyó, cree en su corazón y brota hacia afuera, alcanza una manifestación externa a su fe por medio de la circuncisión, que es la señal del pacto. Ahora, el entender estas verdades nos es fundamental para entender por qué las iglesias reformadas bautizan a niños, por qué bautizan a bebés, si ellos no tienen la capacidad de creer. La respuesta está en que para nosotros los reformados, el bautismo reemplaza la circuncisión. La circuncisión en algunos casos fue aplicada después de creer, pero en la gran mayoría de los casos fue puesta mucho antes que estos hombres creyesen. Y de la misma forma, como la circuncisión en un niño bebé no garantizaba su salvación, sino que era un llamado, un recordatorio que tenía que buscar a Dios, de la misma forma, cuando un niño es bautizado no garantiza su salvación, sino que actúa como un recordatorio, actúa desde afuera hacia adentro, recordándole que él fue recibido como parte del pueblo de Dios, como parte del pueblo del pacto, y que él tiene que volver su corazón a Jesucristo. Es decir, el bautismo en un niño actúa de afuera hacia adentro, lo mismo que hacía la circuncisión desde afuera hacia adentro. Diferente en el caso de una persona que se convierte cuando es adulto o joven o adolescente, primero cree y después esa fe interna se exterioriza por medio de la señal del pacto, que es el bautismo. Por lo tanto, todo aquel que cree, es decir, todo aquel que tiene la capacidad de creer, tiene que ser bautizado. Pero de la misma forma como los judíos, que eran parte del pueblo de Dios, ellos tenían que circuncidar a sus hijos para que fueran parte del mismo pueblo visible. Así también los cristianos, cuando tienen un hijo, tienen que bautizarlo por la misma razón que los judíos circuncidaban a los hijos. Por eso es fundamental entender en Colosenses que el bautismo reemplaza a la circuncisión. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, yo una duda. Sí. Eh, o sea, em, una pregunta. Eh, ya, por ejemplo, en el caso de los judíos, ellos circuncidaban y esta era la señal del pacto que tenían ellos, ¿cierto? A diferencia de Sí. nosotros que tenemos bautismo, claro. Pero, por ejemplo, en el caso de que un hombre, cuando fue niño, fue bautizado, pero cuando es adulto, él no puede ver visiblemente esa marca de que fue bautizado. Entonces, aún así se podría tomar en cuenta como que tiene esa marca, entre comillas. Sí, porque ¿quién es responsable de recordarle a ese niño que recibió esa señal del pacto? Los padres y la iglesia. Mm, Porque el niño cuando es bautizado recibe una comunidad y hay un compromiso de los padres con Dios y con la iglesia, donde los padres se comprometen a instruir al niño en la fe. Por lo tanto, los padres continuamente pueden recordarle al niño, tú fuiste bautizado, voy al tiro hermano Esther, tú fuiste bautizado en su niñez, por lo tanto, tú perteneces al pueblo visible de Dios y tu deber es buscar al Señor, arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor Jesucristo. O sea, el recordatorio continuo por el compromiso hecho por los padres y por la iglesia, asumimos que si los padres crían al niño en la iglesia también está presente, recordándole de su deber de poner la fe en Jesucristo. mm, ya. Hermana Esther, ¿está muteada así, hermana Esther? Ya, pastor. Y una pregunta, Sí. si un bebé, un niño chiquitita, ¿Mm? se puede bautizar y se puede tomar Santa Cena también. Ya.
Bueno, hoy día la idea es hablar de bautismo, después vamos a hablar de Santa Cena, pero igual le voy a responder la pregunta a la hermana Esther. Cuando Pablo habla de la cena en Corintios 11, da un mandamiento explícito. Dice que tomar la cena indignamente es tomar la cena sin discernir el cuerpo de Cristo. La palabra discernir tiene que ver con entendimiento. O sea, ese texto también podría traducir, es tomar la cena indignamente si alguien la toma sin entender lo que está haciendo. Por lo tanto, para que una persona tome la cena, tiene que entender lo que está haciendo. Un bebé o un niño muy pequeño tiene la capacidad de entender lo que representa la cena. La respuesta es no. Por lo tanto, por ese motivo, en la iglesia presbiteriana no se le entrega la cena a los niños pequeños. No sé si le respondieron a Esther. Yo creo, pastor, igual no se puede bautizar, no sabía nada, es Claro, es que en como nuestra iglesia no tenemos indistinto. niños pequeños, no tenemos bebés. El estatuto de la Iglesia Presbiteriana de Chile dice que basta con que uno de los padres, el papá o la mamá, sea miembro de la iglesia para bautizar al niño. Es decir, no se puede bautizar a cualquier bebé. Tiene que por lo menos o el padre o la madre ser miembro de la Iglesia Presbiteriana de Chile. ¿Y por qué miembro? Porque la única forma de asegurarnos que esa persona es creyente. Claro, alguien puede decir, yo soy de otra iglesia, soy creyente, sí, pero humanamente la única forma que tenemos de comprobar que es creyente, que ha entregado su vida a Cristo, es que se hizo miembro. Por eso se exige que al menos uno de los dos padres, que va a ser el compromiso en el momento del bautismo ante Dios y ante la iglesia, se compromete a instruir en la fe al niño. Se compromete a instruirlo continuamente y recordarle, tú fuiste bautizado por esto, porque Cristo murió por ti, por lo tanto tú tienes que poner tu fe en Cristo y educarlo espiritualmente. Pero en el caso de la cena es diferente porque hay un mandato explícito de entender o discernir lo que se está haciendo. Ahora, surge la pregunta, ¿y qué pasa si cuando niño me bauticé en la Iglesia Católica? Lo que pasa es que los católicos bautizan por una forma muy diferente a la cual bautizan las iglesias reformadas, porque los católicos ven el bautismo como un acto por medio del cual el pecado original es quitado, es eliminado y es recibido como parte de la iglesia. Pero para ellos ser parte de la iglesia, ellos no dividen entre iglesia visible o invisible. Para ellos la estructura católica es la iglesia y por lo tanto ellos, todos los que son miembros de la iglesia son salvos. Entonces, si en el bautismo eliminan el pecado original y pasa a ser parte de la iglesia, es salvo. Claro, ellos enseñan, ¿qué pasa si después el niño se desvía del camino? Ellos dicen, pierde su salvación. Claro, ellos creen que se pierde la salvación, porque quieren una salvación por obras, aunque no lo dicen de palabra, pero al decir que si una persona se aparta del camino pierde la salvación, en el fondo quieren una salvación por obras. Así que el motivo por el cual bautiza un católico o un reformado son motivos muy diferentes. Por lo tanto, la mayoría de los pastores reformados no aceptamos el bautismo católico. Algunos sí, aunque por estatuto no debieran, porque es claro el estatuto cuando habla de la cena, dice, pueden participar en la cena los hermanos que son miembros de la Iglesia Presbiteriana de Chile o de otra iglesia evangélica. No menciona la Iglesia Católica. Así que yo estoy alineado con el estatuto de la Iglesia en ese sentido, pero por convicción personal, pienso que no se debería reconocer un bautismo de la Iglesia Católica, porque la razón teológica que ellos usan es muy diferente a la que nosotros usamos. Claro, hermano Esther nunca había escuchado la enseñanza del bautismo de niños. Bueno, yo lo he enseñado a la iglesia antes que ustedes llegaran seguramente, y a los catecúmenos les enseño, pero se da poco porque, o sea, a mí nunca me ha tocado bautizar a un niño. Hasta ahora, esperemos que cambie esa situación. Hermano Cristian, había levantado la mano. Sí, una consulta, pastor. Así como en la escritura, en el Génesis, el Señor da instrucciones claras a Abraham acerca de la circuncisión, y ahí le dice que de 8 días el niño tiene que ser circuncidado. Y ahora en el nuevo pacto, es decir, en la vida de la iglesia, el Nuevo Testamento, ¿cómo era en la práctica esto, siendo que ya no corría en la circuncisión? Hay antecedentes en la iglesia primitiva que los bebés eran bautizados. No hay una edad, no hay una fecha,
Pero hay algo interesante en un texto que es Hechos, busquen por favor Hechos 2:39. Hechos 2:39, vean lo que dice. Ahí nos puede dar alguna luz respecto a lo que pregunta el hermano Cristian. Hechos 2:39. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuál promesa? La promesa del Espíritu Santo, la promesa de ser parte del pueblo de Dios. Es para Ujú. ustedes, le dice, a los que recibieron la promesa, es decir, a los que estaban ahí en el día de Pentecostés, le dice, a ustedes, ¿y para quién más es la promesa? Y para vuestros hijos. O sea, Mm. los hijos de los creyentes son parte del pueblo de la promesa de Dios. ¿Y de qué forma lo formalizamos? Por medio del bautismo. Si la promesa es para los padres y para sus hijos, por lo tanto se entiende que el padre tiene la obligación de bautizar a su hijo como señal visible que es parte del pueblo de la promesa. Y recuerden, de la misma forma como no todo Israel fue salvo, a pesar de que ser parte del pueblo visible, solamente fueron salvos los que pusieron su fe en el Mesías que habría de venir. Así también en la iglesia de Cristo hay una iglesia visible, que somos todos nosotros los que estamos los domingos en la iglesia, y la iglesia invisible son solamente los que han tenido una experiencia de salvación, y eso lo sabe solamente Dios. Nuestro hijo es recibido en la iglesia visible como parte del pueblo de Dios. Es para él también la promesa de ser parte de esta bendición. Cuando un hijo es recibido en la iglesia por medio del bautismo, va a disfrutar de una enorme bendición. De partida, sus padres van a estar cuidándolo, orando por él e instruyéndolo en el Evangelio. Y también la iglesia va a estar orando por él y educándolo, instruyéndole en el Evangelio. Ahora, directriz exacta, cuánto tiempo después que nace, no las hay, pero sí da a entender ese texto de Hechos que sí es obligación bautizar a los hijos. ¿Por qué? Porque ellos también son parte, la promesa es para ustedes y para sus hijos. Recuerden el caso del carcelero que se convierte, que aparece en Hechos, no tengo a mano el texto, dice el texto que Pablo lo bautizó al carcelero y a toda su familia. Claro, no dice que había niños, pero también podría tener. Pero dice que se bautizaron el carcelero y toda su familia. Ojo, no dice creyó él y toda su familia. Dice se bautizó él y toda su familia. ¿Podrían haber niños ahí? Podrían. ¿Hay cómo probarlo? No, no hay cómo probarlo. Pero sí podrían haber niños ahí. Y ahora, cuando un niño que es nacido de un creyente goza de una bendición especial, pero eso no garantiza, como dije, la salvación. Es de responsabilidad de este niño cuando sea grande poner su fe en Jesucristo. Vamos a ver un texto que nos ilustra eso. Vean por favor 1 Corintios capítulo 7, este capítulo que habla de matrimonio. Corintios 7:14. Mientras tanto le damos la bienvenida a Fabricio que se está incorporando. Corintios Porque el 7:14. marido, Léanos, hermana. ya, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Que dice, el marido incrédulo es santificado en la mujer. ¿Qué significa este santificado? Significa que un hombre incrédulo que tiene una esposa cristiana, automáticamente este hombre va a ser salvo si nunca cree en Cristo. No, no significa eso. No, Por lo tanto, la palabra santificado aquí no está como consecuencia de la justificación, sino que está escrita en el sentido de apartado. El marido incrédulo que tiene una mujer creyente es santificado en el sentido que es apartado una bendición especial.
Y lo mismo dice, y la mujer incrédula en el marido. O sea, cuando hay un matrimonio mixto, el incrédulo goza de cierta bendición, es santificado, es decir, es apartado. ¿Por qué es apartado? Porque su esposa y la iglesia de esta esposa están orando por ese hombre. Y Dios bendice a este hombre por causa de eso. Y viceversa. Si el esposo es creyente y su esposa es inconversa, esta mujer es apartada con una bendición especial. Bendición dada en respuesta a las oraciones de su esposo y de la iglesia de su esposo que ora por el bienestar de esta mujer o por la conversión de esta mujer. Entonces esa frase ahí en el versículo que el esposo incrédulo es santificado o la esposa incrédula es santificada, no está hablando de salvación, sino que está hablando de una bendición especial. ¿Y cómo termina el versículo? Dice, pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Es decir, está hablando que los hijos de los creyentes o de un matrimonio mixto son santos. Ese santos hay que entenderlo de la misma forma, no como santidad, como consecuencia de la justificación que la que experimentamos los hijos de Dios, sino que son santos en el sentido que son apartados por Dios con una bendición especial. Es decir, los hijos de los creyentes son santificados en el sentido que tienen una bendición especial, porque sus padres que se comprometieron ante Dios y ante la iglesia en el bautismo, están preocupados de orar y educar cristianamente continuamente a estos niños. Por eso no son inmundos, por eso no son bastardos, sino que son santificados. No está garantizando salvación, sino que en ese pasaje la expresión santificación involucra una bendición especial producto del pacto de Dios con sus padres o con el esposo o esposa. Hermana Esther, desbloquea su micrófono y habla, por favor. Sí, pastor, me confundí. ¿Mm? ¿Y por qué cuando se nació el Jesús y la mamá y el papá le trajo al templo ¿Mm? y estaba Anne y Simeón, eh, que estaba, ¿cómo me voy a decir? A ver, Le da está recordando el pasaje cuando los bendición. padres de Jesús llegan al templo y Simeón lo toma en brazos, ¿cierto? Está en ese pasaje. Sí, Ya. sí, ya. ¿Y ¿Cuál es la por qué pregunta? de nuevo? ¿Por qué Jesús se bautizó de nuevo? Si esa es un forma de bautizo, ¿y por qué Jesús se bautizó de nuevo? Esa es mi pregunta, por favor. ¿Por qué Jesús se bautizó? Porque hay un mandamiento en Números capítulo 8, me parece que está, que establece los requisitos para que un hombre se inicie en el sacerdocio. Y dice que los requisitos son que tenía que tener entre 30 y 50 años. Jesús tenía 30. Tenía que ser varón y tenía que pasar por un ritual de purificación que consistía en derramar agua sobre su cabeza. Eso está en Números, estoy casi seguro que es el capítulo 8, no estoy seguro, pero lo vamos a ver más adelante ese texto. Entonces, cuando Jesús se bautiza, lo está haciendo en obediencia a lo que la ley decía respecto al inicio ministerial de un hombre. Tenía que pasar por el rito de purificación. Y eso es lo que hacía Juan. En Juan capítulo 3 dice que se produjo una discusión entre los fariseos y los discípulos de Jesús por causa del rito de purificación. Y previamente dice que los discípulos de Jesús estaban bautizando. Es decir, las personas de aquella época asociaban tanto el bautismo que hacían los discípulos de Jesús como el que hacía Juan, lo asociaban con el rito de purificación. Y ese rito de purificación estaba establecido en el libro de Números. Así que cuando Jesús se bautiza, lo hace en obedecimiento a la ley. Por eso es que Jesús le decía a Juan en ese momento, conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué significa cumplir toda justicia? Significa cumplir toda la palabra de Dios, todos los mandamientos de Dios. Y había un mandamiento que decía que cuando un hombre iniciaba su ministerio, como sacerdote o como profeta, tenía que pasar por el rito de purificación y este rito consistía en derramar agua sobre su cabeza. Por eso Jesús se bautiza, para cumplir toda justicia, es decir, para cumplir todos los mandamientos de Dios. Pero más adelante, cuando hablemos de bautismo más exclusivamente, vamos a pasar por ese pasaje. Me parece que es Números 8, no estoy seguro.
El menester ahí está el menester. ¿Se le aclara el menester o no? Ya, pastor, Bueno, gracias. bueno, Pastor, sí. o sea, es un comentario más que nada que, por ejemplo, leyendo el libro que le había comentado la otra vez que estaba leyendo, respecto a los cánones de Hort, hay un artículo en especial que habla como del pacto y de los hijos respecto a la elección incondicional. ¿Lo puedo leer o...? Sí, claro. Bien. Ya. El artículo 17 que dice... Puesto que debemos juzgar la voluntad de Dios por medio de su palabra, la cual atestigua que los hijos de los creyentes son santos no por naturaleza, sino en virtud del pacto de gracia, en el que están comprendidos junto con sus padres. Los padres piadosos no deben dudar de la elección y salvación de los hijos a quienes Dios le plazca sacar de esta vida en la infancia. Entonces ahí habla respecto al pacto juntamente con los hijos. Sí, cuando los hijos de los creyentes mueren en la infancia, dice que los padres no deben dudar de la salvación de sus hijos. Sí, eso es lo que dice. Ya. Eso, Sí, que se sí. me hizo interesante, la Buen verdad. aporte. Sí, que el Mati está leyendo un libro acerca de este tema. Entonces, cita los cánones de Dort, que es una confesión de fe reformada del siglo XVII. En la Pastor, confesión de ahora, fe de Bedminster no es tan optimista al respecto. La de Bedminster dice que los hijos, los niños que mueren en la infancia, no solamente los hijos de creyentes, son salvos si es que Cristo hizo expiación por ellos. O sea, la deja como más abierta. Nosotros estamos muertos, estamos seguros que una persona es salva, aunque no haya tenido la capacidad de creer. Puede suceder con un enfermo mental, por ejemplo. Tanto con un niño pequeño, un enfermo mental que nunca tuvo la capacidad de oír o entender el Evangelio. Sin embargo, si Cristo hizo expiación por sus pecados, es salvo. Los cánones de oro dan por sentado que todo hijo creyente que muere en la infancia es salvo. Entonces hay una pequeña diferencia entre Bedminster y Dora. pastor, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Qué pasa allá? Usted dice los niños. ¿Mm? O sea, no todos los niños se van al cielo. Tú estás hablando de los niños que Serían, mueren siendo niños. claro, en este caso, por lo que usted me dice, serían los hijos de los creyentes. Es una pregunta muy difícil de responder porque en la Biblia no hay un texto bíblico que te asegure que todo niño cuando muere niño va al cielo. No hay ningún texto que lo diga. Cuando Jesús dice, sed como los niños porque ellos heredarán el reino de los cielos, lo que está haciendo Jesús es enseñarle a los adultos, ustedes tienen que ser como niños en cuanto a sus actitudes. Como es un niño recompone relaciones rápidamente. Un niño no guarda rencor, se puede enojar con otro amigo, pero se les pasa rápido, se perdonan rápido. A eso apunta Jesús, ustedes sean como los niños. Los que son como niños heredarán el reino de los cielos. Es decir, el auténtico Hijo de Dios tiene que ser capaz de perdonar como perdona un niño. Así que no se puede utilizar ese versículo como para asegurar que absolutamente todos los niños que mueren en la infancia van al cielo. La verdad es que no hay un texto bíblico que nos afirme eso, ni tampoco que nos diga lo contrario. Por eso en las confesiones de fe reformada hay discrepancias en eso. O sea, pequeña discrepancia con la Xtomati versus la confesión de Westminster. Yo no te puedo responder, Patricio, decir absolutamente todos los niños que mueren siendo niños van al cielo, ni tampoco decirte lo contrario. Tampoco puedo decirte solamente algunos o ninguno. No, no hay un texto bíblico. Lo que sí garantiza la Escritura es que Dios es capaz de salvar a quien Él quiera, aunque haya muerto siendo tan pequeño que no fue capaz de oír ni creer el Evangelio. Dios perfectamente lo puede salvar. Eso podemos asegurar, que Dios puede salvar a una persona aunque no haya tenido la oportunidad de oír el Evangelio ni de creer. Ahora, asegurar que absolutamente todos los niños son salvos, no lo puedo hacer y tampoco puedo argumentar al contrario, porque no dice nada la Escritura al respecto. Sí sabemos, sí puedo asegurar por la Escritura que todo niño nace con el pecado original. O sea, todo niño nace pecador. Todos somos pecadores, Ah, todos ok. Ya. nacemos apartados de la gloria de Dios. Todo niño nace pecador, todo, todo. Ahora, si Dios lo salva, no es porque el niño no haya pecado, no haya hecho maldad. Si Dios lo salva solamente por su gracia. Al igual como nos salvó a nosotros, por gracia. Exacto. Pero hacer afirmaciones tan categóricas como esa, todos los niños que mueren van al cielo, no, yo no me atrevo a hacer afirmaciones tan categóricas. Ni siquiera me atrevo a hacer afirmaciones como decir solamente los hijos de los creyentes van al cielo.
No, omito. Ya, pastor. Gracias. Ahora, disculpa. Sí, hermano Cristian, adelante. No, solamente para ratificar el texto que había dado de números. Romanos 8, perdón, números del 8 del 6 al 7, ¿ya? Que habla de la purificación y la consagración de los sacerdotes. Perfecto. Y si lo lee el pasaje, el versículo que habla de te pondrás agua sobre eso. Sí, dice, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. O sea, tenían que rociar agua sobre ellos. Ese era el rito de purificación por el cual pasaban los sacerdotes. En Correcto. obediencia a ese mandamiento que Jesús fue a ser bautizado al Jordán, antes de iniciar su ministerio sacerdotal. Gracias, hermano Cristian. Vamos, me parece que estamos terminando. Sí, estamos terminando. Entonces, Fabricio llegó al final, pero quedó grabada Fabricio la clase, así que ahí les voy a enviar a todos la Ya, pastor. clase. Entonces, recapitulando, nos queda claro que para un reformado, la circuncisión tiene su continuación en el bautismo. Así como la circuncisión era aplicada sobre un hombre adulto después de creer, así también el bautismo se le aplica a un hombre adulto después de creer. Pero así como la circuncisión se le aplicaba cuando bebé a los hijos de los judíos, así también el bautismo se aplica cuando niño, cuando bebé, a los hijos de los creyentes. No a cualquier persona, sino a los hijos de los creyentes. No cualquier hombre era circuncidado, tenía que ser judío o prosélito, convertido al judaísmo. Así también, los hijos de los creyentes son bautizados porque lo entendemos que es la continuación de la circuncisión. Son recibidos como parte del pueblo de Dios, como parte de la iglesia visible, donde los padres hacen un compromiso de instruir a estos niños en la fe, recordándoles continuamente, tú fuiste bautizado, eres parte del pueblo de Dios, tú tienes que poner tu fe en Jesucristo, solamente por él eres salvo, porque tú naciste muertos en delitos y pecados. Y difiere del bautismo católico en que para ellos el bautismo de un niño representa la erradicación del pecado original y es automáticamente salvo solamente por el hecho de ser bautizado. Para nosotros, Dios puede salvar a cualquier bebé que Él quiera salvar. ¿A quiénes salva? No, no lo sabemos, pero tiene el poder para salvarlo, aunque hayan nacido muertos en delitos pecados y no hayan tenido la capacidad de creer. Bueno, ahí se diferencia mucho el concepto calvinista de salvación del arminiano, porque el arminiano dice, Dios salva a los que han creído en Él. Entonces se les complica cuando tienen que justificar la salvación de un bebé, si el bebé no pudo creer. Pero de la postura calvinista decimos, Dios salva a quien Él quiere salvar. ¿Y puede salvar a un bebé? Por supuesto que lo puede salvar. Entonces la postura calvinista da mayor pie a creer en la salvación de los niños que mueren siendo pequeños. ¿Algún comentario, hermano? ¿Alguna consulta? La próxima semana vamos a estudiar el tema del pecado. Así que si no hay comentarios, vamos a dejar de grabar. Ahí.